Oremos. Bendito y soberano Dios, eterno creador del universo, te damos gracias, Señor, en este día porque has extendido tu gracia y tu misericordia para con nosotros. Oramos humildemente pidiéndote el perdón de cada uno de nuestros pecados y pedimos para esta clase, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu. Pedimos que nuestros ojos sean abiertos para ver las maravillas de tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a abrir la palabra de Dios en el capítulo 15 Bien. del libro de Mateo. Mateo, el capítulo 15. Y ese texto que vamos a encontrar ahí nos va a dar la base, ¿sí? La base para estudiar esta tarde el tema dogmas paganos de la Iglesia Católica. Dice la palabra de Dios, dice Mateo capítulo 15, versículo 9. Dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Sí? Hay un peligro en pretender que se está honrando a Dios cuando en realidad se lo está deshonrando al no hacer uso de la verdad bíblica, sino practicar y creer doctrinas humanas, ¿sí? Mandamientos de hombres. Los mandamientos de hombres son esos dogmas, ¿sí? Esos dogmas o esas creencias obligatorias que la Iglesia Católica fue creando desde más de 1600 años. Fue acumulando creencias paganas, como vamos a ver ahora más adelante. Esas creencias copiadas del paganismo se fueron acumulando y se fueron convirtiendo en dogmas. Estos mandamientos de hombres son contrarios a los mandamientos de Dios, ¿sí? Los mandamientos de los hombres no tienen fundamento bíblico ni apoyo del espíritu de profecía. Los mandamientos humanos o mandamientos de hombres contrarían la palabra de Dios, ¿sí? Entonces el Señor dice allí que corremos el peligro de honrarlo en vano. O sea, ¿qué quiere decir honrar en vano? O en vano me honra. Es que no estamos haciendo nada para Dios. ¿No? Exactamente, algo vano es algo vacío, algo que no contiene nada. Una semilla es vana cuando por dentro es hueca, ¿sí? Una legumbre salió vana cuando la vaina no contiene grano, ¿sí? No sirve de nada, no contiene nada. Entonces podemos correr el riesgo de adorar a Dios en vano, honrarlo en vano. Dice allí, cuando enseñamos como doctrinas mandamientos
de hombres. Entonces, para saber lo que es un mandamiento de hombre, pues primeramente yo tengo que conocer cuáles son los mandamientos de Dios. Para yo conocer cuál es la doctrina humana o doctrina de demonio que habla el apóstol Pablo en 1 Timoteo, yo tengo que saber cuál es la doctrina de Dios, ¿cierto? Yo debo conocer la verdad. Pero hoy vamos a aprovechar para hacer un listado con los años en los que fueron naciendo estos dogmas que en los concilios de la Iglesia Católica fueron adoptados como tal, como normas obligatorias, ¿sí? Esos dogmas los papas los reclamaban como obligatorios, como un dogma de fe, y todo el pueblo romano, todo el pueblo católico estaba en la obligación de cumplirlo, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar a hacer el listado. Miren, en principio la iglesia que fundó Cristo, ¿sí?, con el grupo de 12, el grupo de 70, los 120 y después toda la gente que llegó a conocer el Evangelio a través de Pedro, de Pablo, ¿cierto? Esa iglesia permaneció pura durante el primer siglo, hasta que murió el último de los apóstoles, Juan. Pero ya para el año, cerca del año 300, según las profecías, según por ejemplo el mensaje a las 7 iglesias, los 7 sellos, que enseñan los periodos históricos de la iglesia, esa iglesia pura se empezó a corromper, ¿sí? Y noten, en el año 310, voy a ir aquí anotando el año, ¿sí? Acá vamos a ir anotando el dogma, y aquí vamos a ir anotando el año. En el año 310, todos estos años son después de Cristo, ¿sí? En el año 310 se convirtió en dogma las oraciones por los muertos. Y la señal de la cruz. Bueno, estas oraciones por los muertos y a los muertos, pues básicamente fue un invento del Edén, ¿no es cierto? Cuando la serpiente le dice a Eva, no moriréis. Allí nace la teoría de la inmortalidad natural del hombre, pero fue justamente en la Iglesia Católica se instauró como dogma orarle a los muertos u orar por los muertos en el año 310 después de Cristo. Antes, ¿quiénes eran los que le oraban a los muertos y los que creían en una vida después de la muerte? Los paganos, ¿sí? Los paganos, los egipcios, los asirios, los babilonios, los griegos, los medopersas, los romanos, ¿sí? Los romanos, los de Roma imperial. Pero ahora en la iglesia, digamos,
en la Iglesia Católica como tal se constituye en dogma en el año 310. ¿Qué quiere decir esto? Que si Jesucristo vivió en el primer siglo y los apóstoles y los primeros cristianos vivieron en el primer siglo, quiere decir que esto no se creía en la iglesia que Cristo fundó. Ni los apóstoles ni María creían y practicaban la oración por los muertos, sino que esa oración por los muertos, esas oraciones a los muertos y por los muertos, se constituyó ya como dogma. Se creía desde antes, unos años antes, pero se constituyó en obligatorio, en una creencia obligatoria, en el año 310. Y también la señal de la cruz. ¿Cuál es la señal de la cruz? Santiguarse. Exactamente, cuando las personas van a empezar a rezar el rosario o van a empezar a hacer la misa, ¿qué hacen? Hacen la señal de la cruz en la frente, ¿sí? Y entonces dicen, por la señal de la Santa Cruz, ¿cierto? Entonces hacen la señal en la frente, ¿dónde más? En el Sí, pecho. en el pecho, ¿cierto? Todo. Y luego sí, una cruz general. Eso se creó en el año, aproximadamente, ¿no? En el año 310 después de Cristo. ¿Está bien? En el año 320 se crea lo que son, mire, encender cirios o velas. Imagínense que mañana, hoy, esta noche, el mundo católico encienden las velas. Eso tiene una connotación pagana, ¿sí? Esta noche inclusive es la víspera de la fiesta ¿de qué? De la Inmaculada Concepción. De la Inmaculada Concepción de María, que es un dogma que más adelante también se adaptó. No más por mencionarlo, el rito de la misa se creó en el año 375. La misa. Bueno, esta información que estamos analizando ahora fue recopilada por el reverendo Esteban Testa. Aquí lo voy a apuntar. El reverendo Esteban Testa, un personaje importante dentro de la Iglesia Católica, ¿sí? Él recopiló todas estas cosas, por eso es fidedigna la información. Entonces, el rito diario, ojo con esto, la misa como rito diario. Por ejemplo, los que recuerdan hasta hace poco, por ejemplo, mi madre tiene 88 años, nacida en 1931. Hemos escuchado que era obligación oír misa o asistir misa cada cuánto. Pues, Todos los días. todos los días, o siquiera el domingo de los campos, ¿Cierto? los domingos. Pero la misa, el hermano Fay le llama el rito idolátrico de la misa, porque en ese rito, ¿qué se hace, Jimena? ¿Qué se hace?
canta, se ora a los muertos, se prenden velas. se prenden velas, también se invoca a los santos, bueno, eso está en Se reza por los remueve muertos. como la muerte de Jesús. se crea a Jesús, ¿no? Se crea el cuerpo y la sangre de Cristo, eso se llama la transubstanciación. Y también la gente que va a la iglesia, a la misa, acuérdense que ven al sacerdote postrarse ante el sagrario, ¿cierto? Allí está el sol. Realmente lo que se está haciendo es postrándose ante el Dios Sol y venerando y adorando las imágenes. Muy bien. La adoración de María, miren, en el año 431 empieza la adoración a María. En el grupo, en el WhatsApp y el remanente, tenemos un estudio que hay un jovencito de Armenia, Santiago. Él ha subido en PDF un estudio en 3 partes sobre María, sobre los dogmas de María, ¿sí? Es bueno que lo revisemos y aprendamos cómo fueron surgiendo esas creencias de María. Aquí lo estamos mencionando nada más. En el año 500 se inventó el dogma de las sotanas. O los trajes distintivos del clero, de los sacerdotes. En la antigüedad, los sacerdotes babilónicos se les llamaba los chemarines, que utilizaban unas sotanas de color negro para oficiar. Entonces la Iglesia Católica tomó del paganismo aún la vestimenta de los sacerdotes, ¿sí? Ustedes ven que los sacerdotes, unos utilizan traje negro, ¿cierto? Otros utilizan un traje cardenal, ¿sí? Rojo, como crema también, ¿sí? De varios tipos. Eso nosotros sabemos que este color escarlata, que es el que distingue a los cardenales. Los cardenales son esos sacerdotes de los cuales se escoge el papa, ¿no es cierto? Antes de ser papa, el papa es cardenal. Y nosotros sabemos que este color escarlata es el que identifica ¿a quién? A la mujer ramera que está sentada sobre la bestia escarlata en Apocalipsis 17. ¿Está bien? Muy bien. En el año entonces 500 el clero comienza a usar el traje distintivo. En el año 593 se crea el dogma o la doctrina del purgatorio. Fíjense, casi 600 años, bueno, si el Señor Jesús murió aproximadamente a la edad de 33 años, ¿cierto? Casi 533 años después de que muere Cristo, se crea este dogma del purgatorio. ¿Y qué es el dogma del purgatorio, Chelo? ¿Qué es? ¿En qué consiste el asunto del purgatorio?
Porque cuando una persona se muere y no ha sido o no ha alcanzado totalmente el perdón, va a un sitio donde ahí va a pasar un tiempo mientras se sana todos los pecados que aún no han sido perdonados. O sea, se va a ese sitio, A una purificación. a un lugar de tormentos, a purgar sus pecados. Exacto. Mientras los vivos acá rezan, dan dinero, hacen obras para en un día determinado sacar esas almas, esas personas, sacarlas del purgatorio y que se vayan a ¿dónde? Cielo. Que se vayan al cielo. Entonces, en últimas, todo el mundo se va para el cielo, ¿no es cierto? Porque según las doctrinas de la Iglesia Católica, los buenos se van directo al cielo y los que no han sido tan buenos y que han pecado, entonces se van al purgatorio y después de un tiempo salen de allá y se van para el cielo. Muy bien, en el año 593. En el año 600 se inventa el dogma del uso del latín para celebrar la misa. La misa hasta hace pocos años se celebraba todavía en latín y el sacerdote la celebraba de espaldas a la gente. ¿Y qué podía entender la gente cuando un sacerdote celebraba la misa en latín? ¿Sí? Pues obviamente, además de los engaños, pues no podían entender nada más, ¿no? La gente, el latín, digamos, la gente no lo entendía. Y nosotros sabemos que el apóstol Pablo enseñó de que nosotros no debemos hablar en una lengua desconocida, no sirve de nada, porque nadie entiende. ¿Cómo puede ser edificada una persona que está siendo adoctrinada en una lengua desconocida? Eso es un falso don de lengua. Mire, en ese mismo año se comienza o se crea, digamos, las oraciones a María. ¿Sí? Se crean las oraciones a María. Y voy a leer algo, voy a apuntar aquí. En el año 610 se genera el título de Papa. Escuchen lo que este señor, Esteban Testa, sacerdote de la Iglesia Católica, dice: el papado es de origen pagano. Nosotros tenemos en el conflicto de los siglos la historia del surgimiento del papado. A ver, ¿quién me dice cómo surgió el papado? ¿Es verdad que Cristo nombró a Pedro como papa? ¿Cómo surgió el papado? De acuerdo a el capítulo del conflicto de los siglos que se llama Una era de tinieblas espirituales, esas hojitas que fotocopiamos y que ustedes repartieron, ¿cómo surgió el papado? Por la mezcla de los Pues, cristianos y los paganos. Cuando se juntaron, ¿qué cosa? Los cristianos y los paganos. Ajá. Pues que tenía que haber un representante de Dios aquí en la tierra. Ellos decían que eran por eso. Bueno, cuando el cristianismo se corrompió, ¿cierto? El cristianismo buscó el apoyo del Estado, ¿sí? Cuando los cristianos se unieron con los paganos y a la vez los cristianos recibieron el apoyo del Estado, entonces surgió el papado.
Y entonces dice este reverendo, dice: el título de papa u obispo lo dio primeramente al obispo de Roma el malvado emperador Focas en el año 610. Grábese este nombre, emperador Focas. Sería bueno que buscáramos nosotros en las biografías que encontramos sobre este emperador. Esto lo hizo para vejar al obispo siriaco de Constantinopla, quien con justa razón lo había excomulgado por haber provocado el asesinato de su antecesor, el emperador Mauricio. El entonces obispo de Roma, Gregorio I, rehusó el título, pero su sucesor, Bonifacio III, fue el primero en asumir el título de papa. Entonces, según este sacerdote católico, ojo con esto, según este sacerdote católico que cuenta la historia y recopiló todo este material que estamos revisando, ¿quién fue el primer papa? Gregorio I pues dijo que no. Ok, Gregorio I, ojo, el emperador, el obispo de Roma, Gregorio I, rehusó el título, pero su sucesor, Bonifacio III, lo que iba a poner, primer papa, Bonifacio y este Bonifacio III era obispo de Roma. Nosotros sabemos, de acuerdo a la profecía, que el pueblo pequeño de Daniel 7 empezó, o mejor, que la profecía de los 1260 días o años comenzó en el año 539, ¿no es cierto?, cuando el obispo de Roma recibió el apoyo civil, ¿no es cierto?, para corregir a los herejes y perseguir a los cristianos. Y el título de papa fue asumido, ¿sí?, por el obispo de Roma en el año 610. Entonces, este historiador católico nos revela, nos dice que el primer papa como tal fue Bonifacio III, pero la Iglesia Católica le hace creer a la gente que el primer papa fue Pedro. Ojo con eso. Y que Pedro estuvo durante 25 años en Roma. Cuando los historiadores, ojo con esto, los historiadores no dan evidencia de que Pedro haya estado en Roma durante el primer siglo. Porque Pedro, acuérdense que Pedro, según los evangelios, según el libro de los Hechos y según las cartas de Pedro, pues Pedro vivió y fue contemporáneo de Jesús, ¿no es cierto? Jesús llamó a Pedro y a Andrés, su hermano, que eran pescadores, y Jesús oró con ellos, los convirtió en discípulos y luego sí los envió a predicar. Y en la iglesia cristiana, los líderes de la iglesia cristiana eran Pedro, eran Juan y luego Pablo y Bernabé. Y Pedro vivió en el primer siglo, inclusive Pedro, la hermana Guay habla allí en la destrucción de Jerusalén,
que fue en el año 70, y Pedro para esa época, alrededor del año 70, ya fue muerto. Recuerde que a Pedro lo crucificaron boca abajo, ¿sí? Y después de Pedro siguió viviendo Juan. Y Juan en sus cartas, en la primera, en la segunda, en la tercera de Juan y en Apocalipsis, no habla de que a Pedro se lo haya nombrado papa o que se le diga papa. No habla por ningún lado. El historiador dice que el primer papa se llamó Bonifacio III y que fue en el año 610. El que rechazó el primer, ¿se llamaba qué? El que rehusó el título, Gregorio I, rehusó el título. Este Gregorio I era el obispo de Roma. Él no quiso ser llamado papa, porque el título de papa era dado a los emperadores. Y los emperadores le cedieron el título, como se dice, al obispo de Roma. Los emperadores, por eso el obispo de Roma hasta hace poco llevaba una triple corona que se llama tiara, que si no estoy mal lo representa al obispo de Roma como rey del cielo, rey de la tierra y rey de las potestades inferiores. Y ese título lo asumían los emperadores. Ellos tenían esa tiara, y cuando ellos dejaron ese título lo cogieron los papas, y hasta hace poco el papa llevaba en su cabeza la tiara. ¿Está bien? Bueno, avancemos un poquito. ¿Sí? Nosotros sabemos que en la Biblia no hay evidencia de que el Señor Jesucristo le haya dado a ningún ser humano el primado o el gobierno sobre todos los demás. ¿Sí? Él dijo: el que quiera ser el mayor, sea vuestro servidor, ¿cierto? Y él no nombró a Pedro como papa, ni tampoco le dijo que Pedro era la roca sobre la cual iba a edificar la iglesia. En la Biblia, la roca es Cristo, y nosotros estamos cimentados sobre los apóstoles y profetas, y la principal piedra es Cristo. Él es la roca. Y cuando Jesús le dijo a Pedro, no le dijo: sobre ti, Pedro, voy a edificar la iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de sí mismo, edificaré la iglesia. Y en la Biblia, la cabeza de la iglesia es Cristo, no es Pedro, porque Pedro es un ser humano, es pecador, y nosotros no. Cristo no iba a fundamentar su iglesia sobre un pecador. Además, la Biblia dice que Pedro pecó. ¿Cómo pecó Pedro? Negó a Jesús. Negó a Jesús, dijo maldiciones, malas palabras. Cuando era pescador, seguramente pasaba las noches como las pasa un pescador, con licor, con mujeres, ¿cierto? ¿Qué más hizo? Intentó matar al siervo del Malco, lo intentó matar, ¿cierto? Y hizo tantas cosas Pedro que la Biblia da evidencias de que Pedro pecó, negó a Cristo, ¿cierto? Y Cristo no iba a fundar la iglesia sobre un ser humano falible. Sin embargo, más adelante se crea el dogma de la infalibilidad papal. Lo vamos a ver cuando lleguemos a ese
Mire, en el año 709 se inventaron el besar los pies al Papa. En el año 709. Y esto de besarle los pies al Papa es un rito que hasta ahora lo practican. Hay unos ritos que se hacen con el Papa y los jesuitas también lo practican, ¿no? Colocarse boca abajo en señal de sumisión y de adoración al Papa. Es bueno que investiguemos al respecto. En este año, en el año 788, se crea el dogma, ojo con esto, la adoración de la cruz. La adoración de la cruz, de imágenes y reliquias. Miren, todas estas cosas están resumidas y ampliadas en el capítulo del conflicto de los siglos llamado Una era de tinieblas espirituales. ¿Sí? Hermanos, la adoración de la cruz, la adoración de las imágenes y de las reliquias, eso se llama en la Biblia ¿cómo? Eso se llama idolatría. Ojo con esto. El Señor en su palabra es muy claro, ¿no es cierto? En Éxodo 24, hablando del segundo mandamiento que la Iglesia Católica borró del catecismo, ¿cómo dice el segundo mandamiento? No harás para ti imagen ni te inclinarás a ellas. Ojo con esto, leámoslo en la Biblia, por favor. Éxodo 24. Hay dos cosas que el Señor nos prohíbe hacer ahí. ¿Sí? En Éxodo 20, en el segundo mandamiento de la ley de Dios que la Iglesia Católica borró. En el catecismo. ¿Cómo dice? No harás para ti. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ok, que visito, ¿no? Visito la maldad de los padres en los hijos. Allí dice que nosotros, o sea, Dios prohíbe hacer ¿qué cosa? Imágenes y figuras. Porque a veces dicen, no, pero es que es un cuadrito. No, es que es una estampita. Hermanos, el Señor nos ha dicho que no debemos hacer imágenes de lo que está arriba en el cielo. ¿Y qué es lo que está arriba en el cielo? Los ángeles. Está el Señor Jesucristo, está Dios el Padre, están los ángeles. Y entonces ahora el diablo dice, pues vamos a hacer figuras de los ángeles, vamos a hacer figura de María, vamos a hacer figura de Jesucristo y los vamos a poner a adorar esas figuras. Fue en el año, ¿en qué año, hermanos? En el año 788. Muy bien. Ahora, ¿qué implica la adoración de la cruz? ¿El Señor Jesucristo adoró la cruz alguna vez? ¿Vimos a María colgar aquí un escapulario o un crucifijo? ¿Vimos a María o al mismo Jesús
inclinándose ante una cruz. No, ¿no es cierto? ¿Qué era la cruz? ¿Qué es la cruz? Es un sitio de martirio, un elemento de tortura. Exactamente. Martirio. La cruz es un símbolo pagano y el castigo de la cruz era dado para las personas más viles. Y entonces, ¿por qué? O sea, la gente adora o venera la cruz. Y hay algunos que la cargan, ¿no es cierto? Y hacen tantas cosas con la cruz. Y se hacen la cruz en su cuerpo al persignarse. Eso se inventó. En el año 850 surgió el asunto del agua bendita. En el año 890 la veneración ¿de quién? Los santos de San José. La veneración de San José. ¿Sí? Mire, año 890 se comenzó a venerar a San José. Pero si San José ni siquiera fue uno de los 12 discípulos, ¿cierto? Y entonces se comenzó a venerar. Pero es que venerar no es adorar, dicen los católicos. ¿Cómo? ¿Cierto? Pero yo pregunto, si se inventan en el año 890 Bueno, venerar a José, mañana voy. y Jesús no lo hizo, Jesús no estuvo venerando a José. Bueno, Seguramente le colaboraba, trabajaba con él, bueno. ¿cierto? Dios lo bendiga. Pero ahora la veneración de San José es inventada en el año 890, y en las novenas se le reza, se le ora a San José, oración a San José, ¿sí o no? Y San José está muerto, o mejor, José está Una muerto. persona cualquiera. ¿Mm? Una persona cualquiera. Una persona, sí, una persona humana, común y corriente. La Biblia guarda silencio, no nos dice cuándo murió ni cómo murió. Seguramente para el tiempo en que Cristo era crucificado, seguramente había muerto ya, porque el Señor Jesucristo desde la cruz encomienda a su madre, a Juan: hijo, he ahí a tu madre, ¿cierto? Pero fíjense, en el año 890, entonces ahora José está en el cielo y hay que venerarlo, y de ahí para acá hay que rezarle, y por eso en las novenas hay una oración a María y una oración a San José. ¿Está bien? Muy bien. 15 más las 4. Bueno, vamos a avanzar unos 15 minutos más. Dijimos la veneración de San José. Muy bien. En el año 995 esto es importante, hermano, miren, se inventaron el dogma de canonizar o canonización de santos difuntos. Y esa canonización de santos difuntos la comenzó el Papa Juan XV.
Juan 15. Fíjense, en el primer milenio se inventaron todo este tipo de cosas. Y en el conflicto de los siglos se narra que no hay evidencias que hayan escrito los apóstoles sobre estos dogmas. Esto es paganismo. A una persona católica usted le tiene que enseñar, le tiene que decir, todas estas cosas son ¿qué cosas? Doctrinas Son dogmas paganos, mandamientos de hombres, doctrinas de demonios, y son las que llevan a decir a Dios, en vano me honran. De nada me sirve que ustedes me estén honrando o adorando de esta manera, porque no me están honrando a mí, sino al autor de esas doctrinas, que es Satanás. Bueno, muy bien. Entonces, en la próxima clase vamos a continuar, ¿cierto? Vamos a continuar revisando lo que ha sucedido durante los otros 1000 años. Vamos al año 995, ¿cierto? Vamos a revisar cuáles han sido los otros dogmas que han aparecido dentro de la Iglesia Católica. A nosotros nos sirve mucho tener esas fechas, porque estas fechas nos dicen exactamente cuándo surgieron. ¿Está bien? Si no